Que abramos la palabra de Dios y le daremos lectura, y con esta porción de la palabra de Dios doy la bienvenida a este lugar. En el Salmo 6. De gloria al nombre de Dios. Cuando lo encuentre, leeremos del versículo 1 al versículo 5. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Salmo 6. Con esta porción doy la bienvenida a la casa de Dios. Paz de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Pero la iglesia de Dios, hemos venido en esta hora a alabar el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado vida, ¿verdad? Nos ha dado vida, nos ha dado salud, y con gozo hemos venido a su casa a alabarle y glorificarle. Así dejo este lugar a nuestra hermana que trae la alabanza. Paz de Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Estamos gozosos el día de hoy, hermanos, ¿verdad? Porque estamos recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos en este lugar, ¿verdad? Recordando a aquel que vino a darnos la oportunidad de conocer. Aleluya, gloria a Dios. Y así, hermanos, estaremos leyendo un pasaje en el libro de San Mateo, porque recordamos, ¿verdad?, que el domingo fue la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, y ayer fue día de actualidad, y hoy es hermanos, martes de controversia. Amén. San Mateo 22, verso 15, hermanos. Del 15 al 22. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que te cuidas del daño, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándolo se fueron. Siempre los fariseos, ¿verdad?, insistían atacar a nuestro Señor Jesucristo para acecharlo, o que lo apedreasen o lo metieran a la cárcel, ¿verdad?, para llevarlo a prisión. Pero el Señor, en su sabiduría y en su inteligencia, hermanos, Él siempre sabía la astucia
de ellos y siempre les contestaba con la verdad. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a su santo nombre. Así es que, hermanos, como dice la palabra del Señor, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que le estamos dando ahora a nuestro Señor Jesucristo, hermanos? La alabanza, la adoración, porque Él se merece, hermanos, toda la adoración, hermanos, porque grande es su poder y su misericordia. Así es que, hermanos, hay que entonar ese coro que dice: tu misericordia, no hay Dios tan grande como tú. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Es el 109, hermanos, el coro. Gloria a Dios. Aleluya. No hay Dios tan grande como tú.
con sus hijos, hermanos. Qué amor tan grande tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y para todos aquellos que andan afuera, hermanos, caminando, corriendo de un lugar a otro, hermanos. Cuánto amor tiene el Señor, hermanos. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Y así con este último canto, hermanos, dejaré lugar a mi hermano para que ore por el expositor de la palabra. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, hermanos. ¿Qué dice este himno, hermanos? Amor tan grande. Es el himno 27, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Exaltado sea su nombre. Amén, gloria a Dios. Es el himno 27, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
palabra, Señor, es vida para nuestra alma. Gracias, mi bendito Dios. Gracias por tu palabra. Pero también imploramos tu bendición para el expositor de esta noche. Sé con él. Espíritu Santo, glorioso Señor, recuérdale, oh Dios amado, según Señor, el material que ha preparado para esta noche. Bendícelo, usa sus labios, Señor, sé con él. Bendice a tu pueblo. Nosotros, Padre, ponemos atento nuestro oído para recibir esa palabra de verdad, esa palabra limpia, esa palabra gloriosa, esa palabra, Señor, hermosa, porque tu palabra es vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Te alabamos, te bendecimos una vez más. Gracias. Amén y amén. Así como están de pie, amados hermanos, recibimos a nuestro hermano que nos trae la palabra de esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Queridos hermanos, pues hoy tenemos el privilegio, ¿verdad?, de estudiar una vez más la palabra de Dios, y les pido que abramos la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Y damos gloria a Dios cuando lo encontremos. Vamos a considerar, vamos a darle lectura del versículo 12 al versículo 17. Sí, el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 12 al 17. Perdón, Mateo, hermano. Yo me equivoqué al principio, perdón. Les pido una disculpa. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Gloria a Dios. Dios, gloria a Dios. Y lo vamos a leer de una manera en coro, todos juntos, todos unidos. Dice la palabra de Dios: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y el tema a considerar en esta noche se llama: el Señor purifica su casa. El Señor purifica su casa. Como introducción, esta semana estamos conmemorando o recordando la última semana en la cual el Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, caminó en esta tierra antes de él ser crucificado y padecer por los pecados de muchos, como lo dice la Escritura.
¿Y dónde encontramos esta escritura? Bueno, en Hebreos 9, versículo 26, del 26 al 28, podemos encontrar Hebreos 9, dice la palabra de Dios: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y en esta hora, hermanos, déjenme preguntarle: ¿cuántos de los que estamos aquí le esperamos? ¿Cuántos de los que estamos aquí le esperan? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestro corazón anhela, nuestro corazón le espera, con ansias. Amén. Como punto número 1, el Señor Jesús purifica el templo. Dice la palabra de Dios: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les pido que no dejen esta cita de Mateo 21, donde hemos leído al principio. Vamos a estar viendo y vamos a regresar siempre a esta cita, porque en esa cita está basada la enseñanza de esta noche. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este hecho es relatado en los 4 evangelios. Es relatado en Marcos capítulo 11, versículo 15 al 19, y Lucas 19, del versículo 45 al 48. Pero en el Evangelio según San Juan también es mencionado este pasaje. Pero el apóstol Juan, el evangelista Juan, no lo presenta como los otros escritores de los evangelios lo presentan. El evangelista Juan lo muestra que esa primera limpieza que el Señor Jesús hizo del templo fue al principio de su ministerio terrenal. Mas sin en cambio, en el Evangelio según San Mateo, San Marcos y San Lucas, podemos encontrar que este evento tomó lugar al final del ministerio terrenal del Señor Jesús. En esta última semana que el Señor caminó en esta tierra antes de ser crucificado. Dice la palabra de Dios: echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Dios gobierna en las cosas santas.
Y es en el templo de Dios donde Dios ejercita su autoridad. Es en el templo de Dios donde Dios ejercita su autoridad. Las dos veces que el Señor Jesús realizó esta obra de limpieza y purificación, tenía un mismo propósito: expulsar a los mercaderes, quienes en complicidad con los sacerdotes engañaban a los visitantes de Jerusalén. Cada año tenían que venir todo varón al pueblo y realizar sacrificio. Pero estos comerciantes, en complicidad con los sacerdotes, eran forzados a comprar los animales que solamente ellos mismos aprobaban para tal sacrificio. Y también en el cambio de las monedas a un muy alto precio. Así pues, los cambistas, los mercaderes, cometían fraude en cada una de sus transacciones, ya que los animales vendidos dentro del templo eran vendidos a un muy alto precio. Eran vendidos alrededor de 20 veces más lo que en la calle podían costar, a unos bloques afuera. Pero era una complicidad que tenían los mercaderes juntamente con las autoridades religiosas de aquel tiempo. Pero hoy en día el fraude en las iglesias no es algo ajeno. Hoy día en las iglesias también entran hombres corruptos que usan para su propio provecho. Hoy día. Pero la palabra de Dios nos advierte contra tal acción, contra tal hecho. Y hay de aquellos que realizan tales acciones. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 5, veamos qué nos advierte la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y a ti que eres hijo de Dios, a ti que eres cristiano, te dice: apártate de los tales. Apártate de los tales. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor Jesús realizó esta obra de limpieza para mostrar cuán importante es la limpieza en el corazón del hombre. Amén. Pero sobre todo,
aquel hombre que se encuentra en la casa de Dios. Aquellos seguidores de Cristo, aquellos que somos discípulos de Cristo, nos enseña el Señor Jesús qué tan importante es la limpieza en nuestro corazón. Y también nos enseña qué tan importante es la purificación de su iglesia. Y ciertamente nosotros decimos que somos parte de esa iglesia de Cristo. Amén. Amén. Pero también, sobre todo, el significado simbólico de tal obra. Lo que el maestro dijo: mi casa, casa de oración, será llamada. Lo que dijo el maestro lo justifica a él y condenaba al mismo tiempo la acción de aquellos hombres, de aquellos mercaderes y de aquellos también sacerdotes que aprobaban tales transacciones, tales acciones. Escrito está. La enseñanza del Maestro, la enseñanza del Señor Jesús, siempre fue conforme a la Escritura. Siempre fue conforme a la palabra de Dios, a lo que ya estaba escrito en aquel tiempo. Nuestros ojos deben de estar puestos en la Escritura, en lo que ella nos enseña, y que como regla debemos de apegarnos a la Escritura y al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. El Maestro, el Señor Jesús, nos enseña por medio de la profecía escrita lo que el templo debería de ser. Isaías 56, capítulo 7. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Habla el Señor en esta escritura y dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Lo que el templo de Dios había sido diseñado para ser casa de oración para todas las naciones, no solamente para el pueblo de Israel, pero para todas las naciones. El profeta Isaías profetizó que la casa de Dios sería casa de oración para todas las naciones. En el área del templo, la parte designada como la corte de los gentiles, la única parte en el templo en que estaba diseñado o designado que el pueblo gentil adorara al único y verdadero Dios. A veces tenemos la noción de que
solamente el pueblo hebreo podía entrar y adorar en el templo, o adorar al único y verdadero Dios. Pero no es así. Si estudiamos cómo estaba diseñado el templo, Dios, en su infinita sabiduría, había puesto un lugar especial para el pueblo gentil, para que vinieran los que creyeran en Él y clamaran de su gracia y de su misericordia. Y no solo eso, sino que le rindieran también alabanza y adoración. Aleluya. El Señor todo lo tiene bajo control. Gloria a su santo nombre. Pero las autoridades judías, el Sanedrín, los sacerdotes, los maestros de la ley, o sea, los líderes religiosos de aquel lugar, de aquel tiempo, no tan solo habían quitado este privilegio maravilloso al pueblo gentil, de adorar y de elevar una oración a Dios, ocupando este espacio que Dios mismo había proveído, pero ellos lo habían convertido en un mercado deshonesto. La palabra de Dios en Jeremías, capítulo 7, el Señor habla y el Señor se queja acerca de esta acción de su pueblo. Capítulo 7, versículo 11. ¿Es cueva de ladrones? Delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. El Señor todo lo ve. Amén. Y Él habla a su pueblo y presenta esta queja contra su pueblo. Lo habían convertido en una cueva de ladrones. Ellos estaban abusando del templo y habían pervertido la intención o el propósito del mismo. Mi casa, casa de oración, será llamada. Con sus prácticas corruptas de compraventa, ellos estaban robando el honor a Dios, profanando la casa de Dios, realizando tales obras. Y el Señor, el Maestro, les reprocha y les dice: mas ustedes le habéis convertido en cueva de ladrones. Pero aquí el Señor Jesús, al hacer esta limpieza, al agarrar aquel látigo, ejerce su autoridad. Aleluya. Voltea las mesas, suelta a los animales,
El Señor Jesús con esta acción está ejerciendo su autoridad como Mesías, Gloria a Dios, aleluya. Amén. ya que el profeta Isaías profetizó y el Señor Jesús demandó que el templo fuera un lugar de oración para todas las naciones, para todos los pueblos, por todas las edades. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. El Señor Jesús continúa la obra de Dios, Aleluya. Amén. mostrando su compasión, mostrando su misericordia en los patios del templo. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Este grupo de personas estaban restringidos al patio de los gentiles. No se podían presentar ni siquiera al lugar santo, cerca del lugar santo. Estaban arrumbados allá en una orillita. Pero como las autoridades judías ya habían tomado ese lugar para hacer mercadería deshonesta, ni siquiera ese lugar tenían acceso. No podían acercarse más al templo, ni siquiera podían ir cerca del altar y ofrecer sacrificio. Pero hoy el pueblo de Dios podemos acercarnos al altar Gloria a Dios. y ya no presentar sacrificio como en aquel tiempo, pero ahora ofrecemos sacrificio de alabanza Gloria a Dios. Aleluya. y adoración a nuestro Dios. Amén. Pero cuando el Señor Jesús expulsó del patio a aquellos mercaderes, los expulsó del patio que correspondía al pueblo gentil. Por eso se le conoce como el patio de los gentiles. Expulsó a los cambistas y ladrones fuera del templo. El mismo Señor Jesús ministró a aquellos hombres y mujeres que habían sido marginados. Ministró a los ciegos y cojos que ahí se congregaban, que estaban marginados a lo más lejos. Y el Señor, con su eterno amor y misericordia, dice la palabra que los sanó. Aleluya. Gloria a Dios. Derramó sanidades, hizo prodigios, porque solo Él es el único que puede darnos la sanidad divina. Él es el único que nos puede limpiar de nuestra lepra, de nuestro pecado. Y Él es el único que nos da vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Con estas sanidades y prodigios que el Señor Jesús realizó, Él estaba contestando a la pregunta que toda la gente se hacía en el versículo 10 de este mismo capítulo. Dice la palabra de Dios: cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo:
¿quién es este? ¿Quién es este? Pero el Señor Jesús, al realizar esos prodigios, al realizar esas sanidades, Él les contesta, sin decirles nada. Él les contesta, Él les muestra quién era Él. El Dios de las misericordias, Gloria a Dios. el Dios que hace prodigios, el Dios que nos limpia, que nos lava, que nos rescata. Aleluya. Gloria a Dios. El templo había sido profanado porque había sido hecho una mercadería. Pero el templo fue honrado cuando el Señor Jesús derramó de su gracia y de su misericordia, haciendo de aquel lugar como un hospital que estaba lleno de enfermos, Gloria a Dios. y el Señor los sanó. Amén. Aleluya. Y nosotros estábamos enfermos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos sanó, Amén. y el Señor nos limpió y nos dio vida. Gloria a Dios. Alabado sea su santo nombre. Y el Señor Jesús estaba mostrando el poder de Dios al hacer tales sanidades, Amén. tales prodigios. La indignación de los líderes judíos. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Se indignaron. Las autoridades judías se indignaron al ver que el Señor Jesús estaba recibiendo alabanza, era objeto de alabanza por aquellos jóvenes. Gloria a Dios. Esta fue la respuesta de los líderes religiosos hacia las maravillas que el Señor Jesús acababa de realizar. Ante esas sanidades, las autoridades judías se indignaron. Una demostración más clara de la hipocresía de aquellos líderes religiosos, de aquellos que se decían estudiadores de la Escritura, conocedores del Dios Altísimo, ya que la codicia y el robo en el templo a ellos no les molestaba, no les incomodaba, mas sin en cambio la alabanza dada al Señor Jesús por los muchachos sí les indignaba y sí les molestaba, y mucho. Y por eso le recriminan al maestro.
Pero aquí encontramos un punto muy importante. ¿Cuántos jóvenes hay en la casa de Dios hoy? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aquí encontramos que los jóvenes, los muchachos, hoy en día, pueden tener una verdadera relación con Dios. Amén. Hoy el mundo, con todo lo que ofrece, los atrae y los saca de la iglesia. Los está sacando de la iglesia porque son atraídos por el mundo. En este tiempo de pandemia que hemos sufrido, que hemos pasado, muchos se alejaron de la casa de Dios. Pero aquí podemos ver que la juventud de hoy día puede tener una relación viva con Dios, Amén. una verdadera vida espiritual. Y el Señor quiere y desea tener con ustedes jóvenes esa relación íntima. Gloria a Dios. Que ustedes le conozcan, que ustedes le honren con sus vidas. Y no solo ustedes jóvenes, sino cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que le honremos con nuestra vida. Tener una relación viva con Jesucristo. Y dijeron los líderes religiosos: ¿oyes lo que estos dicen? El Señor Jesús respondió a esta pregunta y su respuesta fue clara: sí. Sí. El Señor no entró en más detalles, solamente les dijo sí. Y el Señor Jesús contesta a aquel indignado sumo sacerdote del templo y a aquellos escribas que le cuestionaban con una inconfundible e ineludible afirmación de su deidad. Él les muestra que Él es Dios. Gloria a Dios. Porque en el templo es donde Dios ejerce su autoridad. Amén. 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 Y el Señor les contesta citando el Salmo 8:2. Que dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Gloria a Dios. El Señor les contesta citando el Salmo 8 acerca de la alabanza ofrecida a Dios. Porque el Señor Jesús es Dios. Y Él no rechazó la alabanza de aquellos jóvenes. Gloria a Dios. Su respuesta, la respuesta del maestro, fue clara. Sí, sí había escuchado lo que aquellos jóvenes decían. Y era una alabanza perfecta a los oídos de Dios, a los oídos del maestro.
Cuando Cristo, el Señor, es más honrado, es cuando sus enemigos se molestan. Es cuando sus enemigos se enardecen, se enojan. Y es aquí cuando el Señor Jesús estaba reclamando, aceptando el derecho a ser alabado y honrado como lo que Él es, honrado como Dios, porque el Señor Jesucristo es Dios. Glorificado sea su santo nombre. Gloria a Dios. Y dice la palabra, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. El maestro Jesús los dejó perplejos, los dejó sin palabras, los dejó sin qué decir. Los silenció con su palabra y así el Señor partió de ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Y ya para terminar, hermanos, en esta semana que recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, hoy esta noche el Señor está tocando a la puerta de nuestro corazón. Aleluya. Y así como aquellos ciegos y cojos, enfermos que estaban ahí, y así como hizo esa limpieza en la casa de Dios, en el templo de Dios, el Señor Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Y Él quiere limpiarte. Y Él quiere purificarte. Aleluya. Él quiere sanarte. Gloria a Dios. Pero ¿qué es necesario que hagas? A veces nos sentimos como aquellos que estaban recluidos a aquella esquina. O a veces no nos queremos acercar porque nos da pena con el Maestro, porque sabemos que le hemos fallado. Pero la palabra de Dios dice que grande es su misericordia. Gloria a Dios. Y Él quiere que tú dejes todo eso que estorba para que tú tengas una viva relación con Él. Que lo dejes y que se lo des a Él y que se lo entregues a Él y Él te va a limpiar y Él te va a sanar y Él te va a abrazar. Gloria al tres veces santo. Pero es necesario que tú te levantes y que tú creas y que tú se lo entregues, que tú se lo des. Señor, ayúdame. Señor, soy débil, dame fuerza. Señor, pero te he fallado, perdóname. El Señor está tocando tu puerta. Esta semana recordamos que el Señor Jesús vino a esta tierra por amor a ti, por amor a mí. Y si tu enfermedad no es una enfermedad que tú puedas ver, sino que es tal vez una adicción, es algo que tú no puedes dejar.
El Señor está tocando y te dice, ven, ven y entrégaselo. Pero es necesario que tú creas. Porque el que cree, todo le es posible. Amén. Y el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador. Amén. Y si tu fe te falla, si tu fe desmaya, dile al Señor, auméntame la fe. Hosana al Rey de las alturas. Auméntame la fe. Cantábamos un canto que dice que Él nos libró de culpabilidad y nos limpió para la eternidad. Pero yo te pregunto, ¿en realidad, de verdad, lo crees así? Porque si no lo crees así, ahí se acabó todo. Pero el Señor es amor. Amén, gloria. Gloria a Dios. Y quiere que le busques. Y quiere que le entregues toda tu carga. Amén. Pongámonos de pie. Y los que se quieran acercar al oratorio, lo pueden hacer con toda libertad. Para entregarle al Señor todo lo que traigas. Y que le puedas decir al Señor con toda libertad, perdóname, lávame, límpiame, Señor. Yo quiero tener una relación viva contigo. Porque tu palabra, Padre amado, Gracias, eterno Dios. Gracias, eterno Salvador. En esta hora, Padre maravilloso, yo te pido perdón. Yo te pido, Señor maravilloso, perdón por mis faltas, perdón por mis iniquidades, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras vidas. Nuestras vidas, Señor, están desnudas delante de ti, Padre. En esta hora, Señor maravilloso, yo te pido que tú, Señor, es clara, Padre amado. nos ayudes, Padre, La palabra es pura, cada día. que purifica. Perdónanos, Señor. Lávanos, La restáuranos. palabra purifica nuestra alma. Eterno Dios, aumentanos la palabra fe. purifica nuestro ser. Purifica, Señor, nuestro corazón. Purifica nuestra alma. Enséñanos a seguirte, Padre, cada día más. Con sinceridad, Señor. Poderoso. A dejar el viejo hombre, Padre. Del Espíritu Santo. Ayúdanos a dejar el viejo hombre. Dios misericordioso. Tú nos has hecho libres. Dios eterno, Señor. Tú nos has dado vida, La Señor. gloria y la Tú nos alabanza. has dado vida en abundancia, Padre. Gracias, Padre. Porque tu amado. misericordia, Señor, es eterna. Padre eterno. Gracias, Padre, por la enseñanza de esta noche. Porque tú hablas, Señor, a mi vida. Porque tú hablas, Señor, a nuestra vida, Padre. Gracias, Padre maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Porque tú ministras, Señor, en esta hora a nuestras vidas, a nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias.